Hola, ¿qué tal? Deseo que se encuentren muy bien en esta tarde, noche, mañana o mediodía, depende del espacio en el que nos estén viendo. Me da mucho gusto iniciar la última sesión de este mes que nos fue llevando en una línea del tiempo en torno a la historia general de la educación. Como ustedes han podido escucharme y ver, son muchos elementos que quizá estemos dejando fuera, pero son tópicos. En este caso, he seleccionado algunos tópicos, algunas cuestiones relevantes, interesantes, em, que dan el marco de la historia general de la educación. El día de hoy, pues, nos toca revisar una etapa ya más cercana a nosotros, o sea, el final del siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX. Muchos somos del siglo pasado, XX, y lo que nos toca revisar y qué historia estamos haciendo en este momento en el siglo XXI. Brevemente les puedo recordar que en la etapa antigua pues sobresalen dos grandes pueblos, dos grandes culturas que son la romana y la griega, y que cada uno de ellos tiene representantes muy interesantes, representantes muy eh, renombrados en diferentes áreas, circunstancias, pero que en la educación nos ha dejado huella. Nos ha dejado huella porque hoy en día, por ejemplo, la metodología de Platón sigue siendo especialmente vigente e importante. ¿Por qué razón? Porque en el diálogo, en esta interacción de preguntar y responder, eh, tiene una tónica muy especial. Si nosotros no sabemos plantear adecuadamente las preguntas, eh, no obtendremos las respuestas que queremos. Y no es lo mismo hacer una pregunta. ¿Qué opinan ustedes acerca de Platón? Ah, pues muy bien, me cae mal, etcétera. Ah, desde tu punto de vista, ¿cuál es la aportación de Platón al mundo de la educación? Entonces son situaciones diferentes y es todo un arte, el arte de preguntar, la mayéutica, el arte de saber que el otro, ese otro que le llamamos estudiante, aprendiz, es quien sí posee conocimientos previos y hay que darles forma. De la etapa medieval, pues traemos hoy en día algunos sistemas eh, que siguen siendo vigentes. Yo no estoy diciendo que sean buenos ni malos, no estoy dando ningún adjetivo, pero hemos heredado este triángulo de la educación en muchísimos siglos, de educación tradicional, donde el líder llamado maestro es el que maneja el contenido para su estudiante o su alumno o su aprendiz, ¿no? Hay en este momento y podemos conocer muchas instancias y no porque estemos en estas cuestiones virtuales van a dejar de ser tradicionalistas las metodologías. Entonces, heredamos de la educación de la Edad Media pues esta estructura que permanece siglos y siglos hasta la fecha. Tenemos también por primera vez espacios que ya son elegidos directamente para el estudio, ¿no? Y estos espacios, estos ambientes, hoy en día los vemos inmersos en castillos, ¿no? Clásicos feudales, pero donde las cátedras siguen siendo muy enriquecedoras y siguen siendo muy interesantes. Por hablar de una simple aportación arquitectónica estructural. Si vamos a la edad moderna, bueno, también como vimos la sesión pasada, ¿no? Encontrar a varios teóricos de la educación que nos muestran las opciones para trabajar con estudiantes. Y ahí escuchamos por primera vez que existen otros recursos que no sea la voz del maestro, la presencia del maestro, que es muy rica, finalmente, como diría Comenio, nos aporta la didáctica, el cómo enseñar, en cómo pensar en el otro, en tener un horario, un calendario,
turnos, número de alumnos, el respeto a su desarrollo individual. O sea, imagínense cómo tenemos esa parte tan interesante y que da pie y da pauta a lo que es la edad contemporánea, la etapa de educación, que en este momento pues me gustaría comentarla porque para información hay muchísimo y todo finalmente resulta importante, resulta interesante. Si me permiten, voy a presentar mi pantalla para que podamos dar inicio propiamente a todo este seguimiento de la línea del tiempo que hemos marcado por grandes etapas. En nuestro caso, no empecé con años, sino más bien por etapas. Eh, Hay una, bueno, la primera imagen que tenemos, voy a ampliarlo, ahí está, así, permítanme, va a compartir pantalla. Es esta, exactamente, aquí está. Aquí está. Pues esta primera imagen tiene mucho del recorrido que hemos hecho. O sea, sin el inicio de la educación tradicional no tendríamos ciertas estructuras, ciertas normas, ciertas disciplinas. Y cierta disciplina también. Desde el progreso, sobre todo después de las grandes guerras, que nos lleva a pensar en imágenes de no solo técnicas, sino tecnología, pues también nos habla, ¿no? Hacia dónde llega la educación en la edad contemporánea. Algunas características de la edad contemporánea me parece que las podemos fundamentar en las grandes revoluciones de las que fueron testigos los de aquella época, ¿no? Las grandes revoluciones de 1776 a 1789, las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, este totalitarismo que se da entre una y otra guerra, el mundo después de la Segunda Guerra Mundial que se reorganiza, se reconstituye, y el mundo después de la caída de Berlín, que es otra etapa a finales de los años 80, principios de los 90. ¿Quién pensara que íbamos a ver unidas a las Alemanias? ¿Quién pensaría en la actualidad que pues Rusia iba a invadir Ucrania? ¿En qué proceso va la globalización, a favor, en contra? Todo esto enmarca o engloba a esta etapa tan interesante. Pero a nosotros nos interesa mucho, pues, revisar lo que tiene que ver con la educación. Aquí está. Déjenme quitar un momento la pantalla, porque quiero decirles que la educación también pasa por procesos muy interesantes en estos siglos. Vamos a tener el gran cambio de la educación tradicional a la educación nueva, y por eso se llama nueva, porque implica este cambio, y luego nuevas tendencias, lo que hoy en día escuchamos, entendemos como paradigmas, ¿no? Que es también un espacio importante. Entonces, como yo les decía, compartiendo la pantalla, aquí tenemos, voy a apagar la cámara para, como les decía, centrarnos un poco más en esta parte. La educación en el siglo XIX, ya finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, eh, es importante porque trae cambios a nivel político, social, geográfico, reacomodo. Y en la parte educativa empieza a hacerse crítica de la educación tradicional, empiezan a surgir algunos autores que pues piensan que hay otras formas, ¿no? De trabajar, de educar, de hacer el trabajo. Eh, pues tenemos grandes movimientos como la Revolución Francesa, el siglo de las luces, la Ilustración, hasta hablar del siglo XXI, que es el que nos ha tocado vivir. ¿Qué sucede, no, en estos primeros hechos de la Revolución Francesa? ¿Por qué es tan interesante, también tan importante, no? Porque la llegada de Napoleón al poder se da tras la Revolución Francesa, donde veníamos de un caos
social en toda la Francia. Nobles aguillotinados, turbas, bandolerismo, vandalismo, ¿no? Lo que ahora sería, o lo entendemos así, saqueos oportunistas. Y detrás de todo ese caos surge la dictadura militar y tras un golpe al poder es como Napoleón sube al poder. Napoleón, ¿qué hace? ¿No? Así brevemente, Napoleón logra restablecer el orden, centraliza el poder y reorganiza la economía. Es algo que es muy importante dentro de las estrategias de Napoleón. Eh, Otro punto que también es importante es que Napoleón inicia la conquista militar invadiendo Portugal, España, los Países Bajos, parte de Alemania e Italia, Polonia y Austria. O sea, imagínense geográficamente, ¿no? Para el siglo XIX y sus inicios, pues Napoleón era el emperador de toda Europa continental. Nada más y nada menos. ¿Qué sucede ante la caída de este imperio después de todas estas innovaciones para la época de estos cambios, ¿no? Pues que hay quienes empiezan a buscar otras estrategias y Rusia e Inglaterra son las únicas que le hacen frente a Napoleón, quien a la vez, ¿no? Toma las armas, se enfrenta a Rusia y pierde aquella famosísima batalla de Waterloo. La trascendencia de este imperio napoleónico pues radica en que finalmente difunde los ideales antimonárquicos de la Revolución Francesa y posterior a él, entre 1848 aproximadamente, en 1815 y 1848, Europa vive una etapa de reconstrucción, de reacomodos a nivel general. Por ejemplo, ¿no? Hay un congreso que reorganiza territorios de los reinos europeos, continúan revoluciones, golpes y demás Estado en toda Europa, pero hacia 1848, la mitad de ese siglo, la burguesía afectada por la institución del absolutismo se une para exigir Estado, un Estado que fuera liberal y fuera social. ¿Qué sucede de 1848 a 1914? Que la monarquía llega a su fin y da paso a estados, constituciones, parlamentos, votos, libertad. El sistema feudal finaliza dando paso a un cambio importantísimo en la economía, en la sociedad mundial, que es al capitalismo. Que por un lado hay quien dice, bueno, es el que origina los grandes monopolios comerciales, sí, pero también hay otro tipo de apertura que ahorita vamos a ver en la parte de educación. A finales del siglo XIX, pues surgen potencias, ¿no? Estamos hablando de Alemania, de Italia, de Inglaterra, de Francia, de América, Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay esa evolución. ¿Qué sucede en la educación? Bueno, pues en la educación, voy a encender un momento mi cámara y voy a dejar de compartir pantalla, ¿no? En la educación, les decía, en el siglo XIX, empiezan a avanzar la información, los estudios sobre la psicología y sobre una ciencia nueva, ¿no? Que es la ciencia que estudia a la educación, la llamada pedagogía. Esto va a permitir escuchar nuevas propuestas, nuevas formas de cómo podemos educar. Esto también es muy, muy importante para los que nos dedicamos a la educación, ya que surge en sí la pedagogía como ciencia, se dan todas las bases modernas de la pedagogía, que ya estaríamos hablando de sistemas educativos, estaríamos hablando de planes, hablando de instituciones, de planeaciones didácticas, hablando ya de aulas. Estaremos pensando de la necesidad de que haya una educación pública y gratuita y de este gran cambio. Pasamos de la educación de la escuela tradicional
a la escuela nueva y activa, que son superadas más adelante en el siglo XX-XXI por nuevos paradigmas. Pero en ese momento, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en verdad lo diferente, lo que hacía la diferencia era la escuela nueva y todo su movimiento con representantes del activismo, donde cambiaban la atención en el maestro por la del alumno al momento de aprender y de enseñar. Aquí voy a hacer también un alto en el camino. Les quiero comentar que en esta transición de la llamada escuela, de la llamada escuela nueva, surgen muchísimos personajes que dan pauta a estos cambios en la educación. Por ejemplo, tenemos una María Montessori, que siendo médica y atendiendo a alumnos con alguna necesidad educativa especial, que hoy lo entendemos así, en aquella época no, logra a través de los recursos que emplea llamar la atención del alumno. Y entonces ella es una de las primeras promotoras del uso de recursos didácticos para la enseñanza y el aprendizaje. Vamos a encontrar toda la aportación de Federico Froebel con los jardines de niños, pero ya en otros niveles, en donde vamos a encontrar, por ejemplo, un Iván Illich, ruso, que decía, bueno, escuelas para qué, y así se llama su libro, porque decía que habría que regresar a esta parte de la educación tradicional, pero tradicional de Grecia y de Roma, donde pues tú podrías educarte, autoeducarte, no necesitabas una institución educativa como es la escuela. Encontramos a otro ruso, Anton Semyonovich Makarenko, que propone, hablando de estas escuelas para todos, escuelas públicas, que en la misma escuela puede darse como el espacio de ser autónoma hasta en alimentos. Entonces buscaba una escuela así, donde todos aprendieran de manera similar, pero con retos similares y con metodologías muy interesantes, ¿no? Donde se podían hacer, pues lo que ahora se entendería como emprendedores, ¿no? Y en aquella época, en sus espacios, parcelas donde cosechaban y comían lo que cosechaban, ¿no? Entonces, vamos encontrando todos estos contrastes de la escuela nueva. Tenemos también a un Sutherland Neal, Alexander Sutherland Neal, que cuestiona mucho con la escuela Summerhill el funcionamiento de las escuelas hasta ese día. O sea, decía que si las escuelas buscaban la felicidad del alumno, no la estaba encontrando el alumno. Y que se requería abrir mentes para que el alumno lograra ser feliz en este sistema. Entonces, les recomiendo leer ahí a la escuela Summerhill de este autor, porque nos lleva a hacer cuestionamiamientos de que tanto la escuela nos está frenando, así, o sea, muy, muy interesante, ¿no? En ese aspecto. Vamos a encontrar a otros autores ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como lo son aquellos que les preocupa hablar de la intermediación, de la mediación y de la construcción de conocimientos en alumnos, pero de otra manera. O sea, cómo se pueden acercar al conocimiento de esa manera. Y vamos a entrar a una época donde lo que interesa más que modelos son los paradigmas. Ahí va. Ok. Espero que sí se vea. Compartir pantalla porque por un momento pareciera que no estábamos. Me parece que ese es el punto fundamental. Voy a compartir pantalla. Y es aquí donde vemos, ¿no? La importancia de una palabra que es un paradigma, ¿no? Hablamos, según Kuhn,
de que es un compromiso implícito, que el paradigma es un esquema de interpretación básico que compromete supuestos generales, leyes, y que se adopta, que adopta una comunidad concreta de científicos, ¿no? Pero en líneas generales, un paradigma es un determinado marco donde miramos el mundo, lo comprendemos, lo interpretamos e intervenimos sobre él. El paradigma engloba teorías, valores, creencias, hipótesis, leyes que permiten interpretar y explicar la realidad y además ser guía del accionar y de la toma de decisiones. ¿Cuáles son los principales paradigmas educativos de finales del siglo XX, principios del siglo XXI? Pues tenemos al conductismo, al cognoscitivismo, al ambientalista, al constructivista, al crítico social, al positivista y al interpretativo. El paradigma conductista, pues donde habla que el ser aprende conductas observables, medibles y cuantificables. El cognitivo, que el ser desarrolla procesos cognitivos y afectivos. El ambientalista, que lo fundamental es el escenario donde se da esa interrelación de personas que quieren conocer con el conocimiento o el medio ambiente. El constructivista, porque el ser desarrolla procesos cognitivos y afectivos que van siendo adecuados para sus aprendizajes. El crítico social, donde el individuo no es la única variable en el aprendizaje, sino que también influye en su desarrollo cultural y momento histórico. Positivismo supone que la realidad está dada y que puede ser conocida de manera absoluta por el sujeto, pero hay que descubrir el método adecuado para conocerla. Y el interpretativo, donde dice que la realidad está constituida por hechos observables externos y por significados simbólicos e interpretaciones elaboradas por el sujeto en la interacción con los demás. Bueno, este es así como una síntesis, pero podríamos ir desarrollando un mes completo cada uno de estos paradigmas. ¿Qué permite entonces un paradigma? O sea, si regresamos al sentido del paradigma, es un marco que nos permite ver el mundo, comprenderlo diferente, interpretarlo e intervenir, ¿no? Las tendencias en el siglo XIX van en torno a la sociedad del conocimiento, a la ciencia y a la tecnología. Y mayormente ahora que estuvimos en estos ámbitos y situaciones de la pandemia, los oficios de la sociedad del conocimiento tienen un creciente contenido técnico, ahí falta acento en la E, y cada vez es mayor el número, falta acento, de ocupaciones de alta tecnología. Falta acento porque se comió la imagen, está cortada, esa es la razón. No da lo mismo manejar un arado que manejar un tractor. No es lo mismo manejar una máquina de escribir que un computador. Y no es lo mismo un bisturí que un rayo láser. Y eso nos lo pueden decir los médicos. Por lo tanto, en este siglo XXI podemos escuchar y saber de algunas tendencias pedagógicas. Voy a dejar de compartir un momento para cambiar de material. Ahí está. El aprendizaje híbrido mixto que lo hemos vivido muchísimo en este tiempo, creo que somos ahí sí parte, juez y parte, que es, les decía yo, con esta combinación de enseñanza presencial con la de enseñanza en línea. Y esto nosotros lo podemos determinar mientras hagamos nuestro plan anual, nuestra planeación semanal, lo vamos ocupando. El aprendizaje basado en la experimentación, porque hoy en día los escenarios a los que someten a los estudiantes o las pruebas, explorando condiciones, viendo cómo se aplica y que sea a través de las tecnologías digitales. La educación expandida, ¿no? Que es la capacidad para generar entornos de aprendizaje protagonizados por el estudiante sin necesidad de un programa de estudios o la guía de un profesor.
El aprendizaje entre pares, que es el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias entre los maestros, estudiantes, comunidades educativas. El aprendizaje invertido, se integran diversas estrategias de aprendizaje y de enseñanza para chicos, chicas, jóvenes, adolescentes que lo requieran. Siempre debemos de estar al día en todo. Tenemos hoy en día, pues escuchamos mucho el aprendizaje entre pares, que es el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias entre estudiantes, o el famoso aprendizaje invertido. Todo lo que se entrega fuera del aula a través de tecnologías nos libera de tiempo y podemos integrar otras estrategias. Esta combinación ha sido muy, muy interesante. Otra de las grandes tendencias es la gamificación, el uso de principios y elementos de un juego para motivar el aprendizaje, no propiamente el uso de los juegos en sí mismos. Ojo, el aprendizaje basado en retos. ¿Qué trabajo les podemos dejar a los profesores para sus propios profesores en distintas situaciones? No me contesten todavía. Lo que nos lleva a pensar que estamos compitiendo, viviendo, conviviendo con nativos digitales y le preguntaba básicamente si había habido alguna especial, alguna actividad y me responde, no hay problema, estamos con el mobile learning, estamos con el e-learning. Ah, caray, ¿estás contento? Sí, seguimos, ¿no? Es el uso pedagógico de dispositivos móviles, aprender en todo lugar y en todo momento con esos dispositivos y que logramos la autoformación en un modelo instructivo de aprendizaje y la búsqueda de información. O sea, es parte de nuestro perfil, seguir buscando información, no quedarnos con lo que ya tenemos. Es muy importante esa parte. Y me parece que va a ser muy importante también, voy a dejar de compartir pantalla, y me parece que es fundamental tener conciencia de esta nueva etapa que estamos viviendo, ¿no? Albores del siglo XXI. ¿Qué puedo hacer yo, titular o no, para lograr que mi alumno dé ese brinco, de ese salto? Le falta nada, ¿no? Entonces, como para replantearnos y repensarnos qué se ha hecho durante los últimos años, ya bastante entrados de la eh, vida, actividades de los medios masivos de comunicación. Básicamente sería esa parte. Y entonces seguimos analizando qué es lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Después de toda esta larga historia, interesante historia, podemos seguir hablando de autores. Pues hoy tenemos un reto muy interesante en la enseñanza y el aprendizaje y que será un parámetro de estudio diferente para la UNESCO y todos los sistemas educativos, ¿no?, con los cuales tenemos contacto. ¿Cuál es nuestro rol frente a pues una competencia digital, por así decir, perdón, una competencia de la web, ¿no? Algo en ese sentido, ¿no? ¿Cómo podemos utilizarlo, ya que no podemos contra ellos? Pensando en actividades donde requiramos forzosamente ese muñeco, ese juego, esa tableta, esta computadora. O sea, sí ubicar, revisar la actividad que puede hacerse y que en colaboración con las maestras podemos y maestros llevarnos un montón de preguntas. Ahora, ¿qué sigue? ¿No? Entonces, yo los invito a seguir investigando, a seguir revisando. Tengan mucha precaución más que nunca en el examen, porque como es una afirmación, porque así se hacen este tipo de exámenes, sobre todo de falso y verdadero, no puede ser si tú quisieras, si tú quisieras, no. Se determina, se analiza y bueno, ¿no? La mayoría vivimos hoy en día en este mundo digital
y electrónico. Entonces, aquí la pregunta más importante es, ¿te vas a seguir haciendo responsable de todas estas innovaciones? Y la respuesta unánime fue sí. Sí, porque nos queda un reto que la verdad podemos platicar. Nos veían y nos siguen viendo en pantalla. Yo ahorita pongo stop, puedo poner, no sé, pausar y ya no es la misma respuesta de hace 2 años. Estamos ante un fenómeno muy importante de transición entre lo presencial y lo virtual. Ahí les dejo un documento, un material para que lo revisen. Y yo lo que quiero es que, sobre todo el resumen ejecutivo en esta ocasión, lo leas con calma, con apertura de mente y saber entender qué hay debajo de algunas respuestas, porque eh, a veces nos da miedo este proceso. Imagínense a los que pasaron de la escuela tradicional a la escuela activa. Entonces, que no nos dé miedo, que nos dé la intención y la curiosidad por saber más de lo que va a ser en este momento ya. Ya es parte de la historia de una educación digital, de una educación diferente y todo lo que conlleva, pues que los niños salgan contentos, respetando sus procesos y sin contagiar al prójimo. No es cierto. Sí, hay que contagiarnos del respeto, el interés por los aparatos electrónicos y que sí nos podemos llevar de ellos. Ya hemos leído muchas cuestiones en contra del tiempo, la luz, etcétera, sí. Pero vamos más allá, como les comentaba hace un rato, ¿no? ¿Qué nos queda por hacer en este momento? ¿Qué es indispensable que hagamos por el bienestar y la salvación de la educación? Pues les agradezco mucho esta participación, esta compañía y cualquier duda, nos vemos el jueves en la tarde, noche, ya 8 o 9 de la noche, para resolver cualquier duda. Un abrazo, que estén muy bien. Un abrazo virtual, deseo que estén muy bien.